En los márgenes del poder, allí donde los nombres no figuran en los titulares ni en los vitrales de las catedrales, emerge una figura tan enigmática como poderosa, el llamado Papa Negro. No se trata de una figura fantasmal ni de una invención esotérica moderna. Este título ha sido usado desde hace siglos, no por herejes ni por conspiradores, sino por aquellos que, dentro de la misma Iglesia, reconocen la influencia silenciosa de una orden particular, la Compañía de Jesús. Pero, ¿quién es exactamente este Papa Negro? ¿Qué significa ese título? ¿Y por qué ha sido rodeado de misterio, sospecha y reverencia a partes iguales? El término Papa Negro hace referencia al superior general de la Compañía de Jesús, también conocidos como los jesuitas. Su autoridad dentro de la orden es prácticamente absoluta y su influencia, según algunos estudiosos y críticos, ha llegado a rivalizar o incluso a superar en ciertos momentos la del Papa visible, el llamado Papa Blanco. El color negro no alude al mal, como suele interpretarse popularmente, sino al color de la sotana jesuita tradicional, en contraste con la blanca del pontífice romano. Este título no es oficial ni aparece en documentos vaticanos formales. Es, más bien, una forma coloquial y en ocasiones peyorativa de describir a quien ha encabezado la orden religiosa más polémica, influyente y temida de la historia moderna del catolicismo. Una figura que, a pesar de su bajo perfil público, ha estado presente en decisiones clave, tanto espirituales como políticas, durante siglos. En la superficie, los jesuitas son una orden misionera, dedicada a la educación, el apostolado intelectual y la promoción de la fe católica. Fundada en 1540, su lema, Ad Majorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios, refleja una entrega total a la voluntad divina, o al menos eso es lo que se declara. Sin embargo, detrás de esta fachada de obediencia, educación y devoción, hay quienes ven una red cuidadosamente estructurada de influencia global, una maquinaria de poder ideológico y geopolítico. ¿Cómo llegó esta figura del Papa Negro a ser percibida como el verdadero poder detrás del trono? La respuesta, como veremos a lo largo de esta serie, se encuentra en una combinación de estructura jerárquica única, lealtades internas férreas y una historia de intervenciones en los centros de poder más estratégicos del mundo. El superior general de los jesuitas no solo lidera una orden religiosa, comanda, en la visión de algunos analistas, una red de influencia cultural, educativa, militar e incluso financiera, con tentáculos en los 5 continentes. Y sin embargo, pocas personas fuera de los círculos especializados conocen siquiera su nombre. Mientras que el Papa de Roma aparece en medios internacionales, ofrece homilías públicas y lidera ceremonias masivas, el Papa Negro se mueve entre archivos, corredores diplomáticos y estructuras internas de la Iglesia. Su poder se ejerce en la sombra, en silencio, sin cruz dorada ni audiencia mediática. Algunos lo consideran el estratega supremo de la Iglesia, el guardián del verdadero conocimiento eclesial y el coordinador oculto de agendas a largo plazo que trascienden gobiernos y épocas. Este poder discreto, casi invisible, ha generado inevitablemente teorías, rumores y controversias. Desde las supuestas injerencias jesuitas en conflictos coloniales, hasta la influencia en bancos internacionales y procesos educativos en todo el planeta. La figura del Papa Negro ha sido retratada, tanto como un sabio conductor espiritual, como un hábil operador geopolítico. ¿Dónde termina la verdad y comienza la leyenda? No son pocas las veces en que gobiernos enteros han expulsado a los jesuitas por considerarlos una amenaza para la soberanía nacional. Y no en una sola región, sino en múltiples continentes y en distintos siglos. ¿Por qué una orden religiosa provocaría tal reacción en reyes, emperadores y presidentes? La percepción de que el superior general actúa como una especie de general en jefe de una iglesia paralela ha alimentado tanto el respeto como el temor. Y en este cruce entre religión, política y secretos, el mito del Papa Negro ha crecido como una sombra que acompaña a la historia oficial del Vaticano.
pero rara vez es contada en voz alta. Este primer capítulo no busca emitir juicios definitivos. Su propósito es más bien abrir la puerta a preguntas fundamentales. ¿Quién guarda realmente las llaves del conocimiento dentro del Vaticano? ¿Cómo se ha construido y protegido el relato de la historia eclesial? ¿Qué saberes han sido suprimidos? ¿Qué verdades distorsionadas? ¿Y quiénes se han beneficiado de ello? El Papa Negro es, en muchos sentidos, una figura espejo. Refleja aquello que el Vaticano no muestra, aquello que la Iglesia no confiesa, pero que muchos intuyen que existe. Su estudio es el estudio del poder sin rostro, de la teología como arquitectura geopolítica y de la historia como campo de batalla silenciosa. En las próximas partes, nos sumergiremos en los orígenes de la Compañía de Jesús, explorando cómo una pequeña orden, nacida en tiempos de crisis religiosa, se convirtió en uno de los instrumentos más sofisticados del poder eclesiástico. Veremos cómo Ignacio de Loyola diseñó no solo una doctrina, sino una estrategia, y cómo, desde sus inicios, los jesuitas supieron navegar y moldear las aguas profundas de la historia moderna. Porque para entender al Papa Negro, primero hay que entender el mundo que lo creó. Para comprender la figura del Papa Negro, debemos viajar al corazón de uno de los momentos más críticos en la historia de la Iglesia Católica, el siglo XVI. Europa estaba dividida, desgarrada por luchas religiosas, revueltas políticas y profundas transformaciones culturales. Era el tiempo de la Reforma Protestante, de la ruptura de Lutero y de la creciente amenaza de fragmentación de una cristiandad que durante siglos había estado unida bajo Roma. En este panorama de crisis, nacía una nueva fuerza, la Compañía de Jesús, fundada oficialmente en 1540 por el Papa Paulo III, pero concebida años antes por un hombre herido tanto en cuerpo como en espíritu, Ignacio de Loyola. Ignacio, nacido Íñigo López de Loyola en el País Vasco, fue un caballero de formación militar. Su conversión espiritual comenzó tras ser gravemente herido en una batalla en 1521. Durante su lenta y dolorosa recuperación, reemplazó las lecturas de caballería por textos religiosos, y lo que empezó como una búsqueda personal de redención, se convirtió en el germen de una visión más grande: la creación de un ejército espiritual al servicio del Papa. Pero esta no sería una orden religiosa cualquiera. Ignacio diseñó una estructura militarizada, disciplinada, que respondía de manera directa al pontífice, sin intermediarios. Los primeros miembros de esta orden eran hombres educados, políglotas, expertos en filosofía, teología y, en muchos casos, con una preparación que superaba la de muchos clérigos tradicionales. No eran monjes encerrados en monasterios, sino soldados espirituales dispuestos a viajar a cualquier rincón del mundo para defender y expandir la fe católica. En un principio, los jesuitas se presentaban como una respuesta a la amenaza protestante. Donde Lutero y Calvino desafiaban la autoridad del Papa, los jesuitas se ofrecían como sus más leales defensores. Su papel en la Contrarreforma fue fundamental. Allí donde las ideas reformistas comenzaban a echar raíces, los jesuitas llegaban con una mezcla de erudición y estrategia. Debatían, enseñaban, fundaban colegios y seminarios, entrenaban a nuevas generaciones de pensadores católicos para contrarrestar los argumentos protestantes. Uno de los aspectos más notables de esta nueva orden fue su estructura organizativa. A diferencia de muchas órdenes anteriores, los jesuitas no tenían monasterios fijos. Eran móviles, adaptables y, sobre todo, obedientes. El voto de obediencia al Papa era absoluto, y el superior general, quien más tarde sería apodado el Papa Negro, tenía control total sobre los movimientos, destinos y misiones de sus miembros. Pero más allá de la fidelidad al Papa, la verdadera fuerza de los jesuitas residía en su modelo educativo y su inteligencia estratégica. Fundaron universidades, escuelas y centros de formación en todos los continentes. La educación se convirtió en su arma principal.
Donde otros utilizaban la espada o la cruz, los jesuitas usaban la palabra, el conocimiento y la influencia formativa. Rápidamente, sus colegios se convirtieron en los más prestigiosos de Europa y más allá, atrayendo a hijos de nobles, funcionarios y élites intelectuales. ¿Era esto solo evangelización o también una forma de control a largo plazo? Esta pregunta comenzó a surgir incluso entre autoridades católicas. Algunos obispos veían con recelo el crecimiento de la compañía. ¿Por qué una orden tan joven acumulaba tanto poder en tan poco tiempo? ¿Cómo era posible que el superior general tuviese autoridad sobre miles de hombres dispersos por el mundo, operando con una autonomía que otras órdenes no tenían? Ignacio de Loyola, aunque canonizado más tarde como santo, fue acusado en su tiempo de prácticas dudosas. Su formación militar fue vista por algunos como incompatible con la vida espiritual. Los ejercicios espirituales. Su manual de disciplina interior. Era intensamente riguroso, casi psicológico, y diseñado para moldear completamente la mente del aspirante jesuita. ¿Era esta una forma de adoctrinamiento? ¿O simplemente una herramienta para el crecimiento espiritual? El nacimiento de la compañía también coincidió con la expansión colonial europea, lo que le dio a los jesuitas una oportunidad sin precedentes de extender su influencia más allá de Europa. Llegaron a Asia, África y América, no como conquistadores armados, sino como embajadores de la fe y del conocimiento europeo. Enseñaban idiomas locales, estudiaban culturas, traducían textos sagrados y al mismo tiempo enviaban informes detallados a Roma sobre las costumbres, creencias y estructuras sociales de los pueblos que encontraban. A través de este trabajo misionero, la compañía acumuló un volumen de información único sobre el mundo no europeo. Información que no solo era religiosa, sino también geográfica, cultural, científica y política. Una red global de saber que se filtraba directamente al Vaticano y al escritorio del Superior General. Así, en menos de un siglo desde su fundación, los jesuitas no solo eran evangelizadores, sino cartógrafos, lingüistas, diplomáticos, científicos y estrategas. Su presencia abarcaba desde las cortes de China hasta los territorios indígenas de Sudamérica. Pero con esta expansión también llegó la sospecha. ¿Qué buscaban realmente? ¿Salvar almas o acumular poder? Este capítulo inicial en la historia de la Compañía de Jesús nos presenta a una organización nacida del trauma, pero alimentada por una visión de largo alcance. Una orden que, desde sus primeros pasos, entendió el valor del conocimiento, la disciplina y la estructura, y que desde el principio fue moldeada como una fuerza de élite. En la próxima parte, entraremos en la vida de Ignacio de Loyola, no solo como santo o fundador, sino como estratega y arquitecto de una maquinaria de influencia cuya huella sigue viva hasta hoy. ¿Quién era este hombre que cambió para siempre el curso de la Iglesia desde las sombras? Porque para entender a la compañía, hay que entender a su creador. En toda estructura de poder, hay un origen, y en todo origen, un hombre. En el caso de la Compañía de Jesús, ese hombre fue Ignacio de Loyola, un personaje que, al igual que la orden que fundó, ha sido objeto de admiración y sospecha, veneración y análisis crítico. Su vida es una parábola de transformación radical, pero también un estudio sobre cómo una sola mente puede moldear una institución con vocación de perdurar siglos, incluso en las sombras. Ignacio nació en 1491 en el castillo de Loyola, en el País Vasco, como Íñigo López de Loyola. Proveniente de la nobleza menor, fue criado en un ambiente de honor, armas y caballería. De joven, su aspiración era servir a la corona y a su rey, no a Dios. Su juventud estuvo marcada por el deseo de gloria militar, el gusto por los placeres y, según registros, una inclinación al carácter altivo. No fue un santo en su juventud, fue un soldado. Todo cambió en 1521, en la batalla de Pamplona, donde Ignacio resultó gravemente herido por una bala de cañón.
La fractura de su pierna fue física, pero también simbólica. Ese momento partió en dos su destino. Durante su convalecencia, en lugar de novelas de caballería, solo tuvo acceso a libros sobre la vida de Cristo y los santos. En esa lectura forzada, en la soledad del dolor, comenzó su conversión interior. Pero no fue una conversión pasiva ni emocional. Ignacio no se transformó en un místico contemplativo. Su mente siguió siendo analítica, estratégica. En lugar de buscar una vida monástica, comenzó a diseñar, casi como un general, un plan para servir a un nuevo rey, Cristo. No solo como seguidor, sino como constructor de un ejército espiritual. Uno de los aspectos más singulares de Ignacio fue su obsesión con el control interno, con la disciplina de la mente y del alma. En su estancia en la cueva de Manresa, donde pasó meses en retiro espiritual y penitencia, comenzó a escribir lo que luego serían los ejercicios espirituales. Una obra que no es simplemente un manual de oración, sino una herramienta meticulosa de transformación personal. Su estructura está cuidadosamente diseñada para conducir al lector, o más bien al practicante, por una serie de etapas, desde la autoconciencia hasta la entrega total de la voluntad. Los ejercicios no eran un texto pasivo, funcionaban como una reprogramación interior. Mediante repeticiones, visualizaciones y rigurosos análisis del alma, Ignacio ofrecía un modelo que no solo formaba hombres santos, sino hombres obedientes. Pensadores disciplinados, estrategas del espíritu. Era espiritualidad con método, fe con estructura. Esta visión no tardó en atraer seguidores. Durante sus estudios en París, Ignacio reunió a un pequeño grupo de hombres, todos con formación intelectual sólida, con quienes compartiría no solo ideales religiosos, sino una misión concreta: fundar una orden que sirviera directamente al Papa, sin pasar por obispos ni estructuras intermedias. Esa intención, en sí misma, era revolucionaria. El proyecto de Loyola no era simplemente espiritual, era políticamente sofisticado. La aprobación papal llegó en 1540, con la bula Regimini Militantis Ecclesiae, en la que Paulo III autorizaba la creación de la nueva orden. Desde ese momento, Ignacio se convirtió en el primer superior general de la Compañía de Jesús. Pero, ¿qué tipo de líder fue? Ignacio no dejó nada al azar. Creó un sistema de reportes, misiones específicas, centros de formación y mecanismos de evaluación continua. Estableció reglas detalladas sobre la obediencia, no como un valor moral abstracto, sino como una virtud estratégica. El jesuita debía ser como un cadáver en manos del superior, escribía, dispuesto a ir donde se le ordenara, a pensar y sentir, según lo que la obediencia dictara. Este concepto, tan radical, ha generado numerosos debates. Algunos lo interpretan como una entrega total al ideal divino. Otros, como una forma de control mental. Lo cierto es que, desde su concepción, la compañía funcionó más como una organización de inteligencia espiritual que como una orden convencional. Sus miembros eran entrenados, evaluados y enviados a misiones no solo religiosas, sino culturales, diplomáticas, incluso geopolíticas. La figura de Ignacio fue creciendo en vida, pero no sin resistencia. Muchos dentro del propio clero veían con recelo a esta nueva orden. ¿Por qué gozaban de tanta autonomía? ¿Por qué tenían acceso directo al Papa? ¿Y cómo era posible que en apenas una generación sus colegios estuvieran entre los más prestigiosos de Europa? La respuesta está en su diseño original. Ignacio entendió el poder del saber, la palabra y la estructura. No fundó una orden para el recogimiento, sino para la acción. No para la contemplación, sino para la intervención. A su muerte en 1556, dejó una organización viva, expansiva y con una capacidad de adaptación que pocos imaginaron. Su influencia no terminó con su vida. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Lo que había comenzado como una búsqueda personal de redención se transformó en un modelo de poder eclesial que perdura hasta hoy.
Pero hay algo más. Algunos estudiosos sostienen que Ignacio no solo fundó una orden, sino una filosofía de control religioso, social e incluso político, que continúa moldeando estructuras dentro del Vaticano y más allá. ¿Fue Loyola un santo o un estratega oculto? ¿Fue un místico transformado o un arquitecto consciente de una maquinaria de influencia global? Quizás, como toda figura compleja, fue ambas cosas. Y es precisamente esa dualidad la que hace de su legado un campo de exploración inagotable. En el próximo episodio, exploraremos cómo los jesuitas, siguiendo la visión de su fundador, comenzaron a construir una red de poder basada no en la fuerza, sino en el conocimiento, la educación y el acceso a los secretos del mundo. Porque lo que se enseña puede ser también una forma de dominar. A lo largo de la historia, el poder no siempre se ha sostenido con ejércitos ni coronas. En muchas ocasiones, ha descansado sobre algo mucho más sutil y duradero: el control del conocimiento. Y pocos grupos lo entendieron con tanta claridad como la Compañía de Jesús. Desde sus primeros años, los jesuitas identificaron que la educación era mucho más que un apostolado espiritual. Era una forma de moldear mentalidades, formar élites y asegurar lealtades. Así, casi desde su fundación, comenzaron a establecer colegios, universidades y centros de formación en todo el mundo. No solo enseñaban teología y latín, sino también astronomía, matemáticas, filosofía, botánica, medicina. Eran transmisores de saber. Y también sus guardianes. Durante el siglo XVI y XVII, los colegios jesuitas se convirtieron en referentes de excelencia intelectual. En ciudades como Roma, París, Praga, Pekín o Lima, se formaban no solo sacerdotes, sino gobernantes, juristas, científicos y diplomáticos. Este acceso directo a las élites no fue casual. Era parte de una estrategia cuidadosamente diseñada. Si se educa a los futuros líderes bajo ciertos valores, principios y visiones del mundo, la influencia no se impone, se interioriza. Pero la educación no fue solo una herramienta de evangelización. También se convirtió en una vía de acceso al saber del mundo. En sus misiones en América, Asia y África, los jesuitas documentaron con meticulosidad lenguas nativas, rituales, plantas medicinales, sistemas de navegación y conocimientos astronómicos ancestrales. En muchos casos, fueron los primeros occidentales en tener contacto con saberes milenarios que Europa desconocía. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Todo ese conocimiento fue compartido? ¿O también fue resguardado en silencio? Algunos investigadores sostienen que la Compañía de Jesús no solo recolectaba información, sino que filtraba y ocultaba lo que no debía circular. Por ejemplo, durante sus misiones en China, los jesuitas accedieron a tratados astronómicos que desafiaban la visión aristotélica y geocéntrica, aún dominante en Europa. Se sabe que Matteo Ricci y otros misioneros compartieron estos conocimientos con Roma, pero también que muchos de esos textos nunca llegaron a manos de científicos seculares. ¿Fue prudencia teológica? ¿O una forma de conservar el control sobre una verdad que podía reconfigurar el orden establecido? Algo similar ocurrió con los saberes indígenas en América. Los jesuitas documentaron métodos agrícolas avanzados, prácticas curativas con plantas que Europa tardaría siglos en redescubrir, y sistemas simbólicos profundamente sofisticados. Pero muchos de esos manuscritos desaparecieron. Algunos fueron enviados al Vaticano, otros, supuestamente, se perdieron, y algunos, según ciertas teorías, fueron restringidos deliberadamente. Este patrón se repite en distintos continentes. Los jesuitas como intermediarios entre mundos, absorbiendo saber, reinterpretándolo bajo un lente cristiano, y decidiendo qué parte debía entrar en los canales oficiales, y qué parte debía permanecer en la penumbra. Uno de los casos más debatidos tiene que ver con la astronomía. Durante siglos, muchos jesuitas fueron los astrónomos más respetados del mundo cristiano. Algunos incluso trabajaban dentro del propio Vaticano, en observatorios secretos, en una época donde el modelo heliocéntrico aún era considerado herético.
Los jesuitas manejaban datos que ponían en duda la narrativa oficial. ¿Conservaban esa información esperando un momento más propicio o participaban activamente en su silenciamiento? La respuesta no es sencilla. Lo cierto es que, a diferencia de científicos rebeldes como Galileo, que pagaron un alto precio por desafiar a la Iglesia, los jesuitas parecían moverse entre dos mundos: la fe y la razón, la obediencia y el descubrimiento, manteniendo un equilibrio que les permitió acumular saber, sin sufrir las consecuencias. Pero este privilegio no era solo científico, era también geopolítico. El conocimiento era poder. Saber qué rutas comerciales existían, qué pueblos eran más vulnerables a la conversión, qué recursos escondía cada territorio. Todo ello era parte de una inteligencia misionera que servía tanto a la fe como a la estrategia global. Y en el centro de esta red siempre estaba el superior general. A través de informes detallados enviados desde cada misión, el Papa Negro recibía un flujo constante de datos. Algunos de estos informes aún se conservan en los archivos de la compañía. Otros han desaparecido. ¿Qué contenían? ¿Mapas desconocidos? ¿Relatos de tecnologías nativas? ¿Indicaciones de conocimientos científicos alternativos? Algunos teóricos señalan que la acumulación de saberes prohibidos fue una de las razones por las cuales los jesuitas fueron expulsados de múltiples países a lo largo de los siglos XVII y XVIII. No por motivos religiosos explícitos, sino porque se les consideraba un poder paralelo, un estado dentro del estado, con información que ningún monarca quería que cayera en manos equivocadas. Más aún, la estructura de los colegios jesuitas también ha sido objeto de escrutinio. Aunque promovían una educación sólida, también se les ha acusado de moldear conciencias de forma sutil, de inculcar visiones del mundo alineadas con la misión de la compañía, incluso por encima de la soberanía nacional. ¿Educaban? ¿O condicionaban? En este juego de espejos, la compañía aparece como una organización que mezcla devoción con estrategia, conocimiento con reserva, luz con sombra. El saber, lejos de ser solo una herramienta evangelizadora, fue una moneda de poder, una forma de garantizar influencia a largo plazo. Y como toda moneda, también podía ocultarse, usarse en secreto, o volverse arma silenciosa. En la próxima parte, exploraremos uno de los aspectos más inquietantes de la compañía: su voto de obediencia absoluta, una lealtad sin fisuras al superior general, que ha llevado a muchos a preguntarse si los jesuitas no son, en el fondo, una orden militar más que espiritual. Porque donde hay obediencia ciega, también hay un mando invisible. En las sombras de los conventos, en los pasillos de los colegios y en las misiones más remotas del mundo, una sola palabra resuena como un eco inquebrantable dentro de la compañía de Jesús: obediencia. Pero no se trata de la obediencia común que une a los miembros de cualquier orden religiosa. Es una obediencia total, deliberada, casi mecánica. Es el cimiento sobre el cual se construyó la maquinaria jesuita. Un voto que ha generado admiración por su eficacia y miedo por sus implicaciones. Desde su fundación, Ignacio de Loyola diseñó la compañía como una orden combativa, una milicia espiritual. En sus propios escritos, comparaba al jesuita ideal con un cadáver, sin voluntad propia, sin resistencia, sin duda. Un instrumento puro en manos de su superior. Para muchos, estas palabras son metáforas de entrega espiritual. Para otros, son el lenguaje de una doctrina que va más allá de la fe y se adentra en la programación del alma. El voto de obediencia no solo se dirige al Papa, como estipula el cuarto voto jesuita. La verdadera cadena de mando nace del superior general, el llamado Papa Negro. Este hombre, elegido de por vida, tiene autoridad directa sobre cada miembro de la orden. Puede reasignarlos, exiliarlos, silenciarlos o elevarlos, sin necesidad de consultar a obispos ni cardenales. Su poder no es solo eclesial, es administrativo, psicológico y estratégico. ¿Cómo opera este sistema en la práctica?
a través de informes detallados, jerarquías internas precisas y una cultura de disciplina férrea. Cada jesuita tiene un superior inmediato, pero todos responden, en última instancia, al general. Las decisiones se comunican con formalidad castrense. La obediencia se da sin cuestionamientos. Lo que se piensa, lo que se siente, incluso lo que se teme, debe ser entregado en ejercicios de introspección que luego son evaluados. Esta práctica no es oculta, está documentada. Forma parte del entrenamiento espiritual del jesuita, en donde cada sombra interior debe ser nombrada y sometida a la estructura. ¿Es esto una forma de crecimiento personal o un sistema de control mental religioso? La comparación con una orden militar no es exagerada. Varios historiadores han descrito la compañía como el ejército del Papa, no solo por su obediencia, sino por su capacidad táctica, su disciplina interna y su orientación a la acción estratégica. Cada colegio fundado, cada misión enviada, cada obra escrita, responde a una lógica colectiva, donde la individualidad queda subordinada a la misión. Esto se acentúa en las llamadas cartas circulares, emitidas desde Roma hacia todos los rincones del mundo jesuita. En ellas, el superior general establece líneas ideológicas, prioridades de actuación y orientaciones doctrinales. No son sugerencias, son órdenes. Y quien las desobedece puede ser excluido, investigado o trasladado. Algunos críticos sostienen que esta estructura ha permitido a los jesuitas operar con la eficacia de una red internacional unificada, algo que ninguna otra orden o institución religiosa ha logrado en igual escala. Pero también ha provocado rupturas y sospechas. ¿Qué ocurre cuando un jesuita discrepa de su superior? ¿Dónde queda el libre examen, la conciencia personal, la interpretación individual de la fe? En muchos casos, queda silenciada. El sistema no premia el cuestionamiento, premia la fidelidad. Y esto ha llevado a algunos a afirmar que la Compañía de Jesús funciona más como una inteligencia eclesiástica que como una comunidad de fe. En este contexto, el papel del Papa Negro adquiere una dimensión inquietante. No es solo el líder de una orden, es el comandante supremo de una estructura transnacional de obediencia absoluta. ¿Y quién puede fiscalizarlo? ¿Qué mecanismos de control existen sobre un poder así? Muy pocos, si alguno. Al no responder ante ningún obispo ni estructura civil, su autoridad queda en gran parte fuera del escrutinio público. Históricamente, esta centralización de poder ha sido motivo de fricción incluso dentro de la Iglesia. En el siglo XVIII, cuando varios reinos comenzaron a ver a los jesuitas como una amenaza a su soberanía, no lo hicieron únicamente por motivos teológicos. Lo hicieron por miedo a esa estructura cerrada, vertical, perfectamente coordinada, que respondía no a reyes ni a estados, sino a un general invisible desde Roma. En el plano espiritual, la obediencia absoluta puede ser vista como una forma de humildad extrema, de entrega total al plan divino. Pero en términos históricos y políticos, esa misma obediencia puede ser también una herramienta peligrosa, capaz de subyugar la conciencia individual a un proyecto institucional. ¿Dónde termina la fe y comienza la programación? Este dilema ha sido abordado por teólogos, exjesuitas, investigadores e incluso novelistas que han explorado el lado oculto de esta estructura. Algunos han llegado a sugerir que dentro de esta disciplina férrea, la Compañía de Jesús ha podido ocultar acciones, proteger secretos y sostener operaciones que nunca habrían sido posibles bajo un sistema más abierto. Y es aquí donde la figura del Papa Negro se entrelaza con un antiguo principio. Quien controla la obediencia, controla los actos. Quien controla los actos puede moldear el curso de la historia. En la próxima parte, exploraremos esta historia desde una perspectiva dual. La relación compleja, a veces tensa, entre el Papa Blanco, el Pontífice Visible, y el Papa Negro, el general en las sombras. ¿Son aliados? ¿Rivales? ¿O simples piezas de una maquinaria aún más profunda?
porque en el Vaticano no todo es lo que parece. Desde el exterior, el Vaticano parece una estructura unificada, compacta, armoniosa. Un solo pontífice, una sola fe, un solo mensaje. Pero bajo esa superficie se mueven fuerzas complejas, redes de influencia que no siempre coinciden. En el centro de esta tensión latente se encuentra una figura poco conocida por el público general, el superior general de los jesuitas, a menudo apodado el Papa Negro. El Papa Blanco, el pontífice reinante, es el rostro público de la Iglesia. Su vestimenta inmaculada simboliza la pureza doctrinal, su autoridad suprema sobre la cristiandad. Pero el Papa Negro, vestido de negro y casi siempre fuera del foco mediático, preside una orden con presencia global, una red educativa, intelectual y política profundamente influyente. ¿Son estos dos hombres colaboradores, rivales o representantes de dos formas distintas de ejercer el poder dentro de la misma institución? Históricamente, la relación entre ambos ha sido ambigua. Cuando Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús en 1540, lo hizo con el propósito explícito de servir al Papa directamente, sin pasar por obispos ni estructuras intermedias. Esta lealtad directa se convirtió en un sello distintivo de los jesuitas. A primera vista, nada podría ser más tranquilizador para un pontífice que contar con una orden leal, educada y movilizada. Pero con el tiempo, la influencia creciente del superior general y su acceso a información sensible provocaron una inquietud sorda entre los líderes eclesiásticos. El Papa tenía el título, la pompa, los gestos. El Papa Negro tenía la estructura, la disciplina y la estrategia. Esta tensión se volvió especialmente visible en los siglos XVII y XVIII. Mientras el Papa gobernaba desde el trono de San Pedro, los jesuitas operaban desde los márgenes, con misiones en China, India, América Latina y cortes reales de Europa. Eran consejeros de reyes, maestros de príncipes, directores de conciencias. Su lealtad al pontífice era incuestionable en teoría, pero en la práctica, ¿cuántas decisiones estratégicas se tomaban sin que el Papa siquiera las conociera? En palabras de algunos historiadores, el Papa Blanco predicaba, pero el Papa Negro ejecutaba. Esto generó fricciones no solo con los papas, sino con otras órdenes religiosas y con poderes seculares. En varias ocasiones, la Curia Vaticana debatió los límites del poder jesuita, temiendo que el superior general acumulase más influencia de la que correspondía a una figura no electa por el cónclave, ni expuesta al escrutinio público. La autonomía interna de la Compañía de Jesús se convirtió en un desafío silencioso a la autoridad pontificia. Y sin embargo, los pontífices también dependían de los jesuitas. Su habilidad como teólogos, como diplomáticos, como formadores de élites, los hacía casi indispensables. La compañía era útil, y eso le garantizaba poder. En muchos sentidos, el Vaticano necesitaba a los jesuitas tanto como temía su independencia. Esta relación oscilante alcanzó un punto crítico en 1773, cuando el Papa Clemente XIV, presionado por las monarquías europeas, suprimió la Compañía de Jesús. Fue un hecho sin precedentes. El Papa Blanco disolvía oficialmente a la orden más leal al papado, pero incluso en ese acto, las ambigüedades persistían. Se dice que Clemente firmó la bula Dominus Ac Redemptor con lágrimas, reconociendo la presión externa. La compañía no fue condenada por herejía, sino por razones de paz, un eufemismo que ocultaba el temor a su autonomía. A pesar de la supresión formal, los jesuitas sobrevivieron en secreto, protegidos por ciertos reinos como Rusia y Prusia, donde el decreto papal no se aplicó. Durante ese tiempo, el superior general continuó operando, aunque desde las sombras, y en 1814, la orden fue oficialmente restaurada por el Papa Pío VII. ¿Por qué esta reversión? ¿Había cambiado la Iglesia? ¿O simplemente reconocía que no podía prescindir de su estructura más eficiente? Con el paso de los siglos, esta tensión estructural no desapareció, se transformó.
Algunos pontífices buscaron restringir la influencia de los jesuitas, mientras otros los elevaron como aliados estratégicos. El ejemplo más claro y polémico se dio en 2013, cuando por primera vez en la historia, un jesuita fue elegido papa, Jorge Mario Bergoglio, hoy conocido como Francisco. ¿Qué ocurre cuando el Papa Blanco y el Papa Negro se funden en una sola persona? Para algunos, este hecho representó una reconciliación histórica. Para otros, marcó el inicio de una etapa aún más opaca. Francisco, como exjesuita, conoce profundamente la estructura interna de la orden. Ha reformado instituciones, desplazado figuras tradicionales y promovido una agenda social menos dogmática, siguiendo la visión jesuita del mundo o actuando desde una autonomía papal inédita. Lo que sí es claro es que el equilibrio de poder dentro del Vaticano es mucho más complejo de lo que aparenta. Detrás del ceremonial existe una batalla silenciosa entre visiones distintas de la Iglesia, la jerárquica y litúrgica centrada en el Papa Blanco, y la intelectual, estratégica y móvil, representada por la Compañía de Jesús y su general. Y en este contexto, la figura del Papa Negro no es una leyenda conspirativa, sino una realidad institucional. Una figura con poder real, redes activas y presencia global, que ha sobrevivido guerras, reformas, persecuciones y controversias sin perder su núcleo. En la siguiente parte, exploraremos justamente esa influencia mundial, a menudo invisible, que los jesuitas han ejercido en reinos, imperios y repúblicas, desde sus inicios hasta nuestros días. ¿Dónde termina el apostolado? Y comienza la injerencia política, porque el poder que no se ve es el que más moldea. Cuando pensamos en el papel de una orden religiosa, solemos imaginar el mundo del espíritu, templos, rezos, educación moral. Pero en el caso de la Compañía de Jesús, esa visión resulta insuficiente. Desde sus orígenes, los jesuitas no solo se propusieron formar almas, también moldear sociedades. Y para ello, comprendieron que la política no era un terreno prohibido, sino una dimensión estratégica del poder espiritual. Ya en el siglo XVI, apenas fundada la compañía, los jesuitas comenzaron a desplegarse por Europa como confesores y consejeros de los monarcas más poderosos del continente. En las cortes de España, Francia, Portugal, Austria o Polonia, era común ver a un sacerdote jesuita susurrando al oído de un rey. ¿Qué consejos ofrecían? ¿Qué información compartían o retenían? Esta cercanía al poder no era casual, era parte del diseño original. Ignacio de Loyola comprendía que si se influye en el soberano, se influye en todo el reino. Por eso, los colegios jesuitas no solo educaban sacerdotes, sino príncipes, nobles y futuros diplomáticos. La élite era el objetivo, y a través de ella, el orden social podía ser guiado o condicionado. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Pedro Claver, quien, desde Cartagena de Indias, no solo defendió a los esclavizados africanos, sino que recopiló información sobre rutas, comercio, estructuras coloniales. Su trabajo fue a la vez humanitario y estratégico. Como él, cientos de misioneros jesuitas operaban como ojos y oídos del Vaticano en territorios lejanos, enviando informes que hoy aún se conservan en archivos secretos. En Asia, la historia fue similar. Misioneros como Matteo Ricci en China o Roberto de Nobili en India no solo evangelizaban, estudiaban profundamente la cultura local, aprendían lenguas, descifraban cosmologías e incluso adoptaban vestimentas y costumbres nativas. Este enfoque les permitió acceder a las élites gobernantes e influir directamente en decisiones políticas. En más de un caso, los jesuitas actuaron como mediadores entre culturas, una especie de diplomáticos no oficiales del Vaticano. Pero esa influencia no siempre fue bienvenida. A medida que su poder crecía, muchos reinos comenzaron a sospechar que los jesuitas operaban como un estado dentro del estado. Eran respetados, sí, pero también temidos. Su lealtad no era con los reyes, sino con su superior general.
y esa estructura paralela, independiente, los hacía potencialmente peligrosos. En Francia, su participación en conflictos religiosos internos provocó tensiones con los jansenistas y los galicanos. En Portugal, fueron acusados de interferir en los asuntos coloniales y de fomentar insurrecciones. En España, se les vio como una amenaza al control monárquico de las conciencias. El resultado fue inevitable: expulsiones masivas. Entre 1759 y 1767, los jesuitas fueron expulsados de Portugal, Francia, España y sus respectivos dominios coloniales. Se les acusaba de conspirar contra el orden establecido, de manipular reyes, de acumular riquezas y de actuar con una autonomía intolerable. Y aunque la compañía fue formalmente suprimida por el Papa Clemente XIV en 1773, la presión no vino de Roma, sino de los propios monarcas. ¿Fue el papado débil ante los poderes seculares? ¿O simplemente cedió para evitar una ruptura mayor? Lo cierto es que la influencia jesuita nunca desapareció del todo. En Rusia, Catalina la Grande rechazó aplicar la supresión. En Prusia, los colegios jesuitas siguieron operando, y cuando la orden fue restaurada en 1814, volvió con una energía redoblada. En el siglo XIX, los jesuitas se adaptaron a las nuevas formas de poder: republicanas, parlamentarias, burguesas. Cambiaron el púlpito por la cátedra, el confesionario por el aula. Influyeron en la formación de líderes políticos, banqueros, abogados, periodistas. En América Latina, su papel en los procesos de independencia fue ambiguo. En algunos casos, apoyaron movimientos emancipadores. En otros, defendieron el orden colonial. ¿Tenían una agenda propia? ¿O simplemente adaptaban su acción al contexto? En el siglo XX, los jesuitas estuvieron presentes en los debates ideológicos más intensos entre comunismo y capitalismo, entre modernismo y tradicionalismo, entre dictaduras y democracias. Algunos apoyaron revoluciones sociales, como en América Central. Otros fueron acusados de colaborar con regímenes conservadores. Esta ambigüedad ha llevado a muchos a preguntarse: ¿tienen los jesuitas una posición política clara? ¿O su verdadera estrategia es la flexibilidad absoluta para mantener presencia e influencia? Cuando pensamos en el papel de una orden religiosa, solemos imaginar el mundo del espíritu: templos, rezos, educación moral. Pero en el caso de la Compañía de Jesús, esa visión resulta insuficiente. Desde sus orígenes, los jesuitas no solo se propusieron formar almas, también moldear sociedades. Y para ello, comprendieron que la política no era un terreno prohibido, sino una dimensión estratégica del poder espiritual. Ya en el siglo XVI, apenas fundada la compañía, los jesuitas comenzaron a desplegarse por Europa como confesores y consejeros de los monarcas más poderosos del continente. En las cortes de España, Francia, Portugal, Austria o Polonia, era común ver a un sacerdote jesuita susurrando al oído de un rey. ¿Qué consejos ofrecían? ¿Qué información compartían o retenían? Esta cercanía al poder no era casual, era parte del diseño original. Ignacio de Loyola comprendía que si se influye en el soberano, se influye en todo el reino. Por eso, los colegios jesuitas no solo educaban sacerdotes, sino príncipes, nobles y futuros diplomáticos. La élite era el objetivo, y a través de ella, el orden social podía ser guiado o condicionado. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Pedro Claver, quien, desde Cartagena de Indias, no solo defendió a los esclavizados africanos, sino que recopiló información sobre rutas, comercio, estructuras coloniales. Su trabajo fue a la vez humanitario y estratégico. Como él, cientos de misioneros jesuitas operaban como ojos y oídos del Vaticano en territorios lejanos, enviando informes que hoy aún se conservan en archivos secretos. En Asia, la historia fue similar. Misioneros como Matteo Ricci en China o Roberto de Nobili en India no solo evangelizaban,
Estudiaban profundamente la cultura local, aprendían lenguas, descifraban cosmologías e incluso adoptaban vestimentas y costumbres nativas. Este enfoque les permitió acceder a las élites gobernantes e influir directamente en decisiones políticas. En más de un caso, los jesuitas actuaron como mediadores entre culturas, una especie de diplomáticos no oficiales del Vaticano. Pero esa influencia no siempre fue bienvenida. A medida que su poder crecía, muchos reinos comenzaron a sospechar que los jesuitas operaban como un estado dentro del estado. Eran respetados, sí, pero también temidos. Su lealtad no era con los reyes, sino con su superior general. Y esa estructura paralela, independiente, los hacía potencialmente peligrosos. En Francia, su participación en conflictos religiosos internos provocó tensiones con los jansenistas y los galicanos. En Portugal, fueron acusados de interferir en los asuntos coloniales y de fomentar insurrecciones. En España, se les vio como una amenaza al control monárquico de las conciencias. El resultado fue inevitable: expulsiones masivas. Entre 1759 y 1767, los jesuitas fueron expulsados de Portugal, Francia, España y sus respectivos dominios coloniales. Se les acusaba de conspirar contra el orden establecido, de manipular reyes, de acumular riquezas y de actuar con una autonomía intolerable. Y aunque la compañía fue formalmente suprimida por el Papa Clemente XIV en 1773, la presión no vino de Roma, sino de los propios monarcas. ¿Fue el papado débil ante los poderes seculares? ¿O simplemente cedió para evitar una ruptura mayor? Lo cierto es que la influencia jesuita nunca desapareció del todo. En Rusia, Catalina la Grande rechazó aplicar la supresión. En Prusia, los colegios jesuitas siguieron operando, y cuando la orden fue restaurada en 1814, volvió con una energía redoblada. En el siglo XIX, los jesuitas se adaptaron a las nuevas formas de poder: republicanas, parlamentarias, burguesas. Cambiaron el púlpito por la cátedra, el confesionario por el aula. Influyeron en la formación de líderes políticos, banqueros, abogados, periodistas. En América Latina, su papel en los procesos de independencia fue ambiguo. En algunos casos, apoyaron movimientos emancipadores. En otros, defendieron el orden colonial. ¿Tenían una agenda propia? ¿O simplemente adaptaban su acción al contexto? En el siglo XX, los jesuitas estuvieron presentes en los debates ideológicos más intensos entre comunismo y capitalismo, entre modernismo y tradicionalismo, entre dictaduras y democracias. Algunos apoyaron revoluciones sociales, como en América Central. Otros fueron acusados de colaborar con regímenes conservadores. Esta ambigüedad ha llevado a muchos a preguntarse: ¿tienen los jesuitas una posición política clara? ¿O su verdadera estrategia es la flexibilidad absoluta para mantener presencia e influencia? Lo cierto es que su red sigue siendo global. En países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemania, Filipinas o la India, los colegios y universidades jesuitas siguen formando generaciones enteras de líderes. Y aunque su imagen pública es la de una institución educativa y espiritual, su capacidad de tejer relaciones políticas, financieras e ideológicas sigue viva. Actúan como agentes de una visión más profunda. ¿Son operadores de una teología del poder? ¿O simplemente pragmáticos al servicio de su misión evangelizadora? La respuesta, quizás, está en su discreción. Los jesuitas no marchan, no vociferan, no conquistan, influyen. Y lo hacen desde donde el poder real suele ejercerse, desde las ideas, la educación y el consejo estratégico. En la próxima parte, profundizaremos en uno de los aspectos más controvertidos de esta historia: el papel de los jesuitas en teorías conspirativas globales y cómo se ha construido y distorsionado la figura del Papa Negro como titiritero mundial. Porque toda gran influencia despierta grandes sospechas. En la historia de la humanidad, cuanto más silencioso es un poder, mayor es el eco de los rumores que lo rodean.
Y cuando se trata de una figura como el Papa Negro, ese silencio ha sido fértil terreno para la imaginación, la sospecha y la teoría. A diferencia del Papa visible, el Papa blanco vestido de pureza, el Papa Negro, superior general de los jesuitas, no aparece en procesiones ni bendice multitudes desde balcones. Su influencia se ejerce lejos de los reflectores. Tal vez por eso ha sido objeto de algunas de las conspiraciones más persistentes de los últimos siglos. La pregunta que muchos se hacen es simple: ¿hasta dónde llega el poder real de este hombre? ¿Es simplemente un líder religioso más? ¿O es la cabeza de una red secreta que ha intervenido, y aún interviene, en la dirección oculta del mundo? A lo largo de los siglos, se han acumulado afirmaciones que, aunque sin pruebas concluyentes, han alimentado un imaginario colectivo, que el Papa Negro controla gobiernos, manipula mercados, dirige guerras desde la distancia e incluso supervisa a otras organizaciones secretas como los masones, los Illuminati o el Opus Dei. ¿Delirio o advertencia? Una de las teorías más repetidas señala que el superior general, por medio de la Compañía de Jesús, ha acumulado inteligencia y datos estratégicos sobre casi todos los gobiernos del mundo, especialmente desde la expansión educativa jesuita en los siglos XIX y XX. Universidades, colegios, confesores, diplomáticos, investigadores, todos podrían formar parte, según esta hipótesis, de un sistema de recopilación y control de información global, comparable a una red de inteligencia más antigua y duradera que la CIA o el MI6. Otro elemento clave en estas teorías es la estructura vertical y disciplinada de la compañía, que permite, dicen sus críticos, que órdenes emitidas desde Roma se ejecuten de forma rápida y secreta en cualquier parte del planeta. Esta característica ha sido comparada con un ejército encubierto, sin uniforme, sin armas visibles, pero con acceso a todos los niveles del poder. Hay quienes van aún más lejos. Algunos autores, como Eric John Phelps o Malachi Martin, han afirmado que el Papa Negro no solo controla la Iglesia, sino que dirige los grandes eventos geopolíticos tras bambalinas: elecciones, colapsos económicos, guerras, incluso pandemias. Se le atribuye la manipulación de sistemas educativos, medios de comunicación e instituciones financieras. En este relato, los gobiernos serían simples marionetas, y el verdadero titiritero estaría sentado en la curia general de los jesuitas, en Roma. Estos discursos, aunque fascinantes, presentan problemas evidentes. Por un lado, muchas de las fuentes que los alimentan carecen de rigor documental. Se repiten citas sin contexto. Se exageran conexiones circunstanciales. Se mezclan hechos históricos con invenciones. Pero por otro, algunas coincidencias históricas son difíciles de ignorar. Presencia jesuita en los grandes centros de poder. Formación de líderes clave en sus colegios. Participación en momentos cruciales de la historia. Entonces, ¿cómo discernir entre el mito y la realidad? El propio Vaticano ha negado categóricamente estas acusaciones, y muchos defensores de la compañía argumentan que su influencia es intelectual, no conspirativa, que su misión es evangelizadora, no política. Señalan que los jesuitas han sido perseguidos, expulsados y hasta disueltos en el pasado. Si fueran tan poderosos, ¿cómo podrían haber sido vulnerables? Pero aquí entra otro argumento frecuente entre los conspiracionistas, que precisamente ese aparente debilitamiento fue una estrategia, un retiro temporal para reorganizarse en las sombras. La supresión oficial en 1773, por ejemplo, habría sido, según esta teoría, una maniobra para eliminar sospechas, mientras mantenían sus operaciones en secreto en países como Rusia o Prusia. También es común ver al Papa Negro vinculado a profecías oscuras, como las contenidas en los textos de San Malaquías o el tercer secreto de Fátima, que algunos interpretan como advertencias de una traición interna dentro de la Iglesia. En este marco, el Papa Negro representa la infiltración, el doble poder, la desviación de la doctrina original, incluso el anticristo disfrazado de devoto.
Por supuesto, estas visiones suelen carecer de evidencia tangible, pero reflejan algo más profundo: el miedo a lo invisible, al poder que no se puede señalar con claridad, al control que no se ejerce por la fuerza, sino por la formación, la palabra, el secreto. Y lo más inquietante de estas teorías no es si son verdaderas o no, sino por qué son tan persistentes. ¿Por qué tantas personas, en tantos contextos históricos distintos, han llegado a pensar que la Compañía de Jesús opera más como un poder en la sombra que como una orden espiritual? Quizás la respuesta está en su propio diseño. Los jesuitas fueron formados para adaptarse, para integrarse en culturas distintas, para hablar múltiples lenguas, para escuchar más de lo que dicen. Son formadores, no figuras públicas, observadores, no protagonistas. En una época de vigilancia, su estilo silencioso contrasta con la transparencia exigida a otras instituciones. Entonces, ¿es el Papa Negro una figura mítica alimentada por siglos de paranoia, o un símbolo real de una estructura transnacional de poder silencioso? La verdad, como siempre, puede estar en el punto medio. Lo que es indudable es que la figura del superior general encarna el misterio de una orden que ha sabido navegar tormentas, sobrevivir persecuciones y mantener su influencia mientras otros caían. Y quizás por eso, porque sigue allí, en silencio, intacto, es que muchos no dejan de mirar hacia esa oficina discreta en Roma con recelo y fascinación. En la siguiente parte, nos alejaremos un poco de las teorías para examinar el verdadero alcance educativo e intelectual de la Compañía de Jesús. ¿Cómo es que una orden religiosa ha moldeado el pensamiento de tantas generaciones? ¿Y qué significa esa influencia en el mundo moderno? Porque a veces, enseñar es la forma más efectiva de gobernar. Si el poder militar impone desde fuera, el poder educativo transforma desde dentro. Y en esto, los jesuitas han sido maestros indiscutibles. Desde su fundación en 1540, la Compañía de Jesús entendió que el alma de las civilizaciones no se conquista con espadas, sino con ideas. Y por eso, quizás más que cualquier otra orden religiosa, han construido un verdadero imperio educativo. Uno que no tiene fronteras, ni ejércitos, ni banderas, pero sí una influencia profunda y duradera sobre la conciencia colectiva de pueblos enteros. Para 1773, año en que la orden fue suprimida por el Papa Clemente XIV, los jesuitas ya controlaban más de 800 colegios, universidades y seminarios en Europa, Asia y América. Se estima que, en ese momento, casi la mitad de la clase dirigente europea había pasado por alguna institución jesuita. Y esa cifra no incluye las misiones en Asia o América Latina, donde los colegios eran también núcleos de alfabetización, evangelización y recopilación cultural. ¿Pero qué enseñaban exactamente los jesuitas? ¿Y por qué su modelo educativo resultó tan eficaz? A diferencia de otras órdenes religiosas, la Compañía de Jesús adoptó una visión amplia del conocimiento. Sus colegios ofrecían formación en latín, retórica, filosofía, matemáticas, astronomía, historia natural, lenguas clásicas y modernas. La teología era parte del currículo, sí, pero no su núcleo exclusivo. El ideal jesuita era el hombre culto, formado en cuerpo, mente y espíritu. Y esto atrajo a las élites, no solo por el prestigio de sus centros, sino por la seriedad con la que abordaban el pensamiento crítico. El sistema educativo jesuita, conocido como Ratio Studiorum, publicado oficialmente en 1599, estableció una estructura rígida pero eficaz. Disciplina, exigencia, retórica persuasiva, memoria activa y debate argumentado. Se promovía el diálogo, pero dentro de marcos claramente definidos. El objetivo no era solo saber, sino saber comunicar, convencer, liderar. No es casual que tantos líderes políticos, pensadores influyentes y estrategas hayan sido formados por los jesuitas. Desde Voltaire hasta Fidel Castro, desde Descartes hasta Bill Clinton, desde Charles de Gaulle hasta José Ortega y Gasset.
La lista de figuras educadas en instituciones jesuitas cruza ideologías, continentes y épocas. Pero esta influencia no es neutra. Los críticos han señalado que, si bien el sistema jesuita promueve la excelencia intelectual, también moldea formas específicas de pensamiento. Se entrena al alumno en la lógica aristotélica, en el pensamiento analítico, en el control emocional, en la persuasión racional. Todo esto suena admirable, pero plantea una pregunta. ¿Se forma al estudiante o se le formatea? Algunos exalumnos describen su experiencia como transformadora, otros como opresiva. La disciplina estricta, la vigilancia interna, la jerarquía académica. Todo apunta a un modelo donde el conocimiento es poder, sí, pero poder al servicio de una misión mayor, la misión jesuita. ¿Y cuál es esa misión? Aquí aparece el concepto central: formar líderes para los demás, hombres y mujeres capaces de ocupar puestos de influencia con una visión ética, pero también estratégica. El lema, ser más para servir mejor, resuena en todos los colegios de la orden. Pero ese ideal de servicio muchas veces convive con una formación elitista, que tiende a reproducir las estructuras de poder. Además, los contenidos no siempre son tan amplios como parecen. Hay temas que se tratan con profundidad y otros que se esquivan. Por ejemplo, la historia oficial se enseña desde una óptica cristiana, muchas veces eurocéntrica. Las visiones alternativas, cosmovisiones indígenas, filosofías orientales, epistemologías críticas, a menudo se presentan de forma secundaria, si es que se presentan, y esto no es accidental. La educación jesuita no es solo transmisión de saberes, es una herramienta de influencia cultural y política. Por eso, incluso hoy, la Compañía de Jesús mantiene una red educativa internacional sin comparación. Más de 230 universidades, 3.700 colegios y decenas de centros de investigación en más de 100 países. Desde la Universidad de Georgetown en Washington hasta la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, desde Sophia University en Tokio hasta la Universidad de Deusto en Bilbao. Sus instituciones siguen formando a las élites de cada nación. ¿Es este un mérito? ¿O un mecanismo silencioso de control global? Las opiniones varían. Pero nadie niega su impacto. Los egresados jesuitas no solo dominan sus áreas de estudio, muchos ocupan puestos clave en gobiernos, corporaciones, medios de comunicación, think tanks, organismos internacionales. Y aunque no todos siguen activos en la Iglesia, su formación jesuita sigue marcando sus decisiones, su lenguaje, su visión del mundo. En este sentido, el Papa Negro no necesita levantar la voz. Basta con que sus instituciones sigan funcionando. El poder de la compañía no se mide en discursos, sino en cómo piensan quienes toman decisiones. Y si bien muchos de sus centros educativos promueven la justicia social, el pensamiento crítico y la inclusión, también es cierto que la compañía decide los marcos en los que ese pensamiento ocurre. No todo se enseña, no todo se cuestiona. Y lo que no se nombra, no se piensa. En la siguiente parte, exploraremos cómo los jesuitas han enfrentado las acusaciones de infiltración, herejía y manipulación dentro y fuera de la Iglesia. Porque una orden con tanto poder no puede evitar despertar resistencias. Y a veces, las acusaciones más peligrosas no vienen del exterior, sino desde el mismo altar. Durante siglos, la Compañía de Jesús ha sido sinónimo de disciplina, formación intelectual y servicio a la Iglesia. Pero también ha sido blanco de críticas, expulsiones e incluso persecuciones sistemáticas, y no siempre por parte de enemigos externos. En más de una ocasión, el fuego ha venido desde dentro del propio Vaticano. ¿Cómo puede una orden que profesa obediencia absoluta al Papa ser acusada, una y otra vez, de desviación doctrinal, infiltración ideológica y división interna? ¿Qué ocurre en las entrañas de la Compañía de Jesús que la hace tan influyente y tan polémica? Una de las primeras tensiones teológicas surgió ya en el siglo XVII, con el caso del molinismo. Esta corriente,
impulsada por el jesuita Luis de Molina, intentaba reconciliar la libertad humana con la omnisciencia divina. Pero su postura chocó frontalmente con la doctrina defendida por los dominicos. El conflicto fue tan agudo que el Vaticano tuvo que intervenir para silenciar el debate. Aunque oficialmente no se condenó a ninguna de las partes, el episodio marcó la primera señal de sospecha doctrinal hacia los jesuitas. A partir de entonces, la compañía comenzó a ser vista por ciertos sectores como intelectualmente audaz y teológicamente peligrosa. Su apertura a las ciencias, su inclinación a la filosofía moderna, su lectura flexible de ciertos dogmas, los diferenciaba de otras órdenes más conservadoras. No por nada algunos papas posteriores los tildaron de demasiado ilustrados. Pero las acusaciones más duras no fueron solo teológicas, también fueron políticas y estratégicas. En muchos países, la compañía fue señalada de infiltrar gobiernos, manipular decisiones reales y acumular poder económico. Sus extensas redes de colegios, fincas, publicaciones y alianzas hacían pensar a algunos que más que una orden religiosa, eran una maquinaria autónoma de poder global. En España, Francia, Portugal y Nápoles fueron expulsados con violencia en el siglo XVIII. Los cargos oficiales eran múltiples: incitar a la rebelión, alterar el orden social, esconder riquezas o formar parte de conspiraciones secretas. Algunos historiadores consideran exageradas estas acusaciones. Otros creen que la opacidad deliberada de la orden alimentó los temores. ¿Cómo podía una institución religiosa tener tanto poder y tan poca rendición de cuentas? La tensión llegó a su clímax en 1773, cuando el Papa Clemente XIV decretó la supresión de la compañía. Una decisión que, aunque influenciada por las presiones de las monarquías europeas, revela la incómoda relación del papado con los jesuitas. El Papa, el mismo que debía ser su máxima autoridad, terminaba por disolverlos. Pero incluso entonces, la orden no desapareció del todo. Siguió operando en países donde la bula papal no se aplicaba, y tras 40 años en la sombra, fue restaurada por Pío VII en 1814. Una resurrección institucional que no todos celebraron. A partir del siglo XIX, las críticas adquirieron un tono nuevo: la sospecha de infiltración ideológica. ¿Acaso los jesuitas habían sido infiltrados por corrientes filosóficas ajenas a la doctrina católica? Algunos los acusaban de favorecer el racionalismo ilustrado. Otros, de proteger corrientes esotéricas o gnósticas bajo apariencias ortodoxas. Incluso se les vinculó, aunque sin pruebas claras, con sectores masónicos, especialmente por su tendencia a la discreción, la jerarquía interna y el control del lenguaje simbólico. Estas acusaciones aumentaron con el auge del modernismo teológico a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Varios teólogos jesuitas comenzaron a reinterpretar dogmas a la luz de la ciencia moderna, el psicoanálisis y la crítica textual. El Papa Pío X respondió con dureza. Condenó el modernismo como la síntesis de todas las herejías. Y aunque no nombró a los jesuitas directamente, muchos entendieron el mensaje. La orden se replegó, ajustó su discurso, pero nunca abandonó su inclinación al pensamiento crítico. En el siglo XX, las guerras internas dentro de la compañía se hicieron más evidentes, especialmente a partir del Concilio Vaticano II. Surgieron dos alas claramente diferenciadas: una progresista, orientada a la justicia social, el diálogo interreligioso y la crítica estructural, y otra conservadora, más cercana a la obediencia clásica y la defensa doctrinal. Estas tensiones estallaron durante el generalato del padre Pedro Arrupe, 1965 a 1983, un carismático líder jesuita que impulsó la teología de la liberación en América Latina. Bajo su liderazgo, muchos jesuitas abrazaron las causas populares, denunciaron dictaduras y defendieron movimientos revolucionarios. Esto provocó la reacción de sectores ultraconservadores dentro de la Iglesia y de gobiernos militares que veían en los jesuitas una amenaza subversiva.
Varios fueron asesinados, otros expulsados. Y Arrupe, debilitado por una enfermedad, fue reemplazado por un delegado personal del Papa Juan Pablo II, en lo que muchos interpretaron como una intervención directa del Vaticano para recuperar el control. Pero incluso dentro de la compañía, las guerras internas no han cesado. Hay quienes acusan a ciertos sectores jesuitas de traicionar su misión espiritual en favor de agendas ideológicas. Otros denuncian una derecha oculta dentro de la orden que frena cualquier intento de renovación real. Lo que queda claro es que la unidad de la compañía es mucho más frágil de lo que aparenta. Aún hoy, algunos grupos tradicionalistas consideran a los jesuitas una influencia corruptora dentro de la Iglesia. Sitios web, foros y publicaciones los acusan de infiltrar el Vaticano, de manipular concilios y de propagar una visión relativista del catolicismo. En estos círculos, el Papa Negro sigue siendo visto como el verdadero poder tras el trono de San Pedro. ¿Son estas acusaciones justas? ¿O reflejan el miedo de quienes no pueden controlar una orden demasiado influyente? La verdad es que la Compañía de Jesús sigue siendo un campo de batalla simbólico. Dentro de ella se cruzan tensiones teológicas, ideológicas y estratégicas que han definido, y aún definen, el rumbo de la Iglesia. No es una orden monolítica, es un espejo de las luchas más profundas del cristianismo contemporáneo. En la siguiente parte, exploraremos una de las hipótesis más oscuras que han rodeado a los jesuitas en los últimos siglos: su presunto rol en la planificación de gobiernos paralelos y estructuras de poder supranacional. Porque a veces, el fuego más peligroso no viene del exterior, sino del núcleo más brillante. En la superficie, los gobiernos modernos se presentan como democráticos, transparentes, regidos por constituciones y sistemas electorales. Pero bajo esa fachada, muchos sospechan que existen estructuras de poder no electas, discretas, capaces de influir o incluso de decidir el rumbo de las naciones. Entre las muchas teorías que exploran esta posibilidad, una se mantiene desde hace siglos: la de que los jesuitas han creado una red supranacional de influencia, operando como un gobierno en la sombra. ¿Exageración? ¿Mito? ¿O reflejo de una realidad más compleja de lo que nos atrevemos a admitir? Para entender esta idea, primero hay que mirar el diseño mismo de la Compañía de Jesús. Desde su fundación en el siglo XVI, la orden se estructuró con una precisión militar. El superior general, conocido como el Papa Negro, ostenta poder absoluto sobre sus miembros, sin necesidad de consultas democráticas. Esta cadena vertical de mando permite una ejecución rápida, silenciosa y eficaz de decisiones a nivel mundial. En otras palabras, una estructura de poder centralizado, con alcance global. Durante siglos, los jesuitas han establecido centros estratégicos, colegios, universidades, casas de retiro, centros de inteligencia intelectual, en los principales centros urbanos del planeta. Sus miembros están presentes en el ámbito político, académico, judicial, diplomático y mediático, muchas veces sin identificarse públicamente como jesuitas activos. Esta presencia difusa pero interconectada ha llevado a algunos investigadores a describir a la compañía como la red institucional más influyente del mundo no político. Uno de los elementos que más refuerza esta percepción es la formación de élites. Como vimos en la parte anterior, miles de líderes políticos, juristas, empresarios y diplomáticos han pasado por instituciones jesuitas. Algunos de ellos se distanciaron de la orden tras su educación. Otros, en cambio, mantienen vínculos personales, filosóficos o ideológicos. Y aunque esto no implica obediencia directa, sí puede favorecer una convergencia silenciosa de intereses. Por ejemplo, universidades como Georgetown, EEU, Sofía, Japón, Javeriana, Colombia, Gregoriana, Roma y muchas otras han formado líderes que luego han ocupado puestos clave en gobiernos, organismos internacionales como la ONU, el FMI o el Banco Mundial. ¿Es esto evidencia de una red supranacional?
o simplemente el fruto de una educación de excelencia. Aquí surge la distinción clave entre influencia y control. Los defensores de la compañía afirman que su objetivo es promover la ética, el pensamiento crítico y el liderazgo con valores. Pero sus detractores argumentan que detrás de esos ideales se esconde un proyecto más ambicioso: la modelación silenciosa de políticas públicas y decisiones globales, especialmente en temas como la bioética, la economía, la gobernanza y la espiritualidad postmoderna. ¿Dónde termina la formación y comienza la intervención? Una de las teorías más osadas afirma que los jesuitas han contribuido a diseñar sistemas paralelos de poder, especialmente en momentos de transición geopolítica. Por ejemplo, se ha dicho que influyeron en la creación de la Unión Europea, asesoraron en constituciones poscoloniales en África y América Latina, e incluso jugaron un papel indirecto en procesos de reconciliación tras conflictos armados, actuando como mediadores ocultos. Aunque difícil de probar, lo cierto es que miembros jesuitas han sido convocados, en privado, a reuniones clave en muchos de estos contextos. Además, su estructura global les permite una capacidad de análisis y anticipación política comparable a la de las grandes agencias de inteligencia. A través de sus misiones, universidades, observatorios sociales y redes de exalumnos, pueden leer el pulso del mundo con precisión, mucho antes que la mayoría de los gobiernos. En este punto, algunas voces afirman que lo que los jesuitas han construido no es una conspiración en el sentido clásico, sino una arquitectura alternativa del poder. Una especie de órgano no oficial de gobernanza moral y estratégica, que interviene cuando los mecanismos visibles fallan. Pero estas afirmaciones no están libres de paradojas, porque si los jesuitas han ayudado a sostener ciertos sistemas democráticos, también han sido acusados de apoyar regímenes autoritarios, cuando estos se alineaban con su visión estratégica. En América Latina, por ejemplo, algunos sectores jesuitas se enfrentaron a dictaduras, mientras otros colaboraban en silencio con ellas. Doble moral, pragmatismo. La figura del Papa Negro vuelve a emerger aquí como símbolo inquietante. Aunque no tiene un cargo oficial fuera de la orden, se le atribuye influencia informal sobre múltiples actores del poder mundial. Reuniones privadas con líderes, asesorías discretas, envío de delegados, construcción de alianzas a través de redes religiosas y laicas. Todo esto forma parte de una actividad que no aparece en los titulares, pero sí en los márgenes de las decisiones. Y si bien los documentos oficiales niegan cualquier intención de control político, la historia sugiere otra cosa. El mismo Vaticano ha tenido que intervenir más de una vez para frenar el poder interno de la compañía o para reencauzar su dirección teológica. ¿Por qué? Porque la independencia estructural y el alcance internacional de los jesuitas los convierten, a los ojos de algunos, en un Estado dentro del Estado, incluso dentro del propio Vaticano. Entonces, ¿estamos frente a una conspiración global encubierta por hábitos religiosos o ante una red de intelectuales con convicciones fuertes, pero sin agenda secreta? La respuesta, como siempre, queda abierta. Pero lo innegable es que la Compañía de Jesús ha acumulado las condiciones objetivas para operar como una red de poder global. Presencia estratégica, disciplina interna, acceso a información, capacidad de formación y lealtad jerárquica. En la siguiente parte, entraremos en uno de los aspectos más perturbadores de este debate: los escándalos dentro de la compañía y su relación con redes de encubrimiento institucional, especialmente en torno a abusos, finanzas opacas y casos de manipulación espiritual. Porque ninguna red de poder queda indemne cuando la oscuridad sale a la luz. Toda institución longeva enfrenta tarde o temprano el peso de sus contradicciones. Y en el caso de la Compañía de Jesús, la tensión entre sus altos ideales y sus fallas humanas ha sido particularmente visible en las últimas décadas. Porque cuando una orden predica disciplina, formación ética y obediencia moral, cualquier desviación se vuelve más que un error. Se transforma en una traición a su propia esencia. Durante siglos,
los jesuitas cultivaron una imagen de rigor, inteligencia y compromiso social. Pero en tiempos recientes, esa imagen ha sido sacudida por una serie de escándalos que no solo dañaron su reputación, sino que pusieron en duda los principios que la compañía decía defender. Uno de los casos más dolorosos es, sin duda, el de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes jesuitas en diferentes partes del mundo. Aunque la compañía no fue la única orden afectada por esta crisis, que ha golpeado a toda la Iglesia católica, sí sorprendió a muchos que una institución tan selectiva, tan educativa, tan reflexiva, pudiera haber albergado, protegido o encubierto a abusadores en su interior. Los informes comenzaron a acumularse a finales del siglo XX. Casos en Estados Unidos, Alemania, Chile, España, Canadá, India y otros países revelaron un patrón inquietante. Sacerdotes jesuitas que, tras cometer abusos, eran trasladados discretamente a otras regiones o puestos académicos, sin alertar a las autoridades civiles ni a las comunidades afectadas. En varios colegios de renombre, antiguos alumnos rompieron el silencio tras décadas, describiendo años de manipulación psicológica, coerción espiritual y silencio institucional. Uno de los aspectos más dolorosos es que estos abusos no ocurrieron en zonas marginales, sino en colegios prestigiosos, internados élite y centros de formación avanzada, lugares donde los jóvenes y sus familias confiaban ciegamente en la integridad de sus formadores. En algunos casos, los propios superiores jesuitas admitieron que se actuó tarde y mal. Hubo comunicados, disculpas, protocolos nuevos. Pero en otros, el encubrimiento fue sistemático. Investigaciones internas ocultaron nombres, destruyeron documentos, negociaron silencios legales. ¿Fue negligencia o una estrategia institucional para proteger la imagen global de la compañía? Más allá del horror de los abusos, el problema más profundo fue la estructura que permitió su persistencia. Una cultura de obediencia vertical, secretismo interno, privilegio institucional y ausencia de vigilancia externa permitió que los abusadores actuaran durante años sin consecuencias. Y esta misma estructura, que había sido tan eficaz para construir redes de poder educativo, se volvió un muro impenetrable ante las denuncias. Pero los abusos no fueron solo sexuales. También existieron, y existen, formas más sutiles de manipulación, coerción psicológica, dirección espiritual autoritaria, presión vocacional y formación moral que raya en el adoctrinamiento. Algunos exmiembros de la orden han denunciado un sistema donde el discernimiento personal era reemplazado por la obediencia ciega, donde las dudas eran vistas como fallas, y donde el control emocional era disfrazado de disciplina espiritual. A esto se suma la dimensión económica. En varias partes del mundo, la Compañía de Jesús ha sido acusada de manejar fondos con poca transparencia, sobre todo en países donde administra universidades, bancos educativos, fundaciones y propiedades inmobiliarias. En algunos casos, se ha cuestionado el origen de ciertas inversiones, el uso de donaciones millonarias y el pago de indemnizaciones fuera del sistema judicial. Y aunque la compañía defiende que sus recursos son usados para el bien común, lo cierto es que muchas de sus operaciones están legalmente blindadas detrás de figuras jurídicas complejas, lo que dificulta la auditoría pública o eclesial. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una institución que predica la justicia social funcionar, en algunos aspectos, con la opacidad de una corporación transnacional? Algunos señalan que estas sombras son excepciones, que la mayoría de los jesuitas siguen trabajando con honestidad, en barrios pobres, en universidades comprometidas, en misiones difíciles, y es cierto. Pero el problema de fondo no es cuántos son culpables, sino cómo reacciona la institución ante sus propios errores. En los últimos años, el Papa Francisco, jesuita él mismo, ha impulsado reformas internas. Ha exigido transparencia, atención a las víctimas, revisión de protocolos. Pero incluso su figura ha sido objeto de controversia.
Hay quienes lo acusan de proteger a ciertos miembros de la orden, de restar fuerza a investigaciones clave, o de aplicar reformas más simbólicas que estructurales. Y aquí vuelve la vieja tensión. ¿Puede la Compañía de Jesús reformarse desde dentro, sin abandonar su estructura centralizada, su lealtad al Papa Negro y su red global de influencia? Algunos teólogos creen que sí, que el espíritu ignaciano original, basado en el examen interior, el discernimiento y la conversión, puede ser una vía real de cambio. Pero otros son más escépticos. Afirman que la cultura del encubrimiento está demasiado arraigada, que la obediencia institucional prima sobre la verdad, y que sin una vigilancia externa, los cambios serán siempre cosméticos. Las caídas más dolorosas no son las que vienen de fuera, sino las que revelan grietas internas que ya estaban allí. Y la Compañía de Jesús, por más brillante que sea su legado educativo, cultural y espiritual, no puede seguir adelante sin enfrentar su propio abismo. En la próxima parte, cambiaremos de perspectiva para analizar un aspecto menos conocido pero esencial: la relación entre los jesuitas y otras órdenes y sociedades secretas del mundo. ¿Colaboración? ¿Rivalidad? ¿Infiltración mutua? Porque en el juego global del poder, nadie actúa solo. A lo largo de la historia moderna, el imaginario de las sociedades secretas ha estado poblado por nombres que evocan misterio, control e intriga global. Los masones, los Illuminati, el Priorato de Sion, entre otros. Pero entre todos ellos, hay una figura singular que desentona por su carácter religioso y canónico: la Compañía de Jesús. ¿Por qué entonces tantos teóricos, historiadores alternativos y autores de investigación colocan a los jesuitas en la misma liga que estas agrupaciones de élite? ¿Es coincidencia? ¿O hay elementos reales que justifican estas asociaciones? Lo cierto es que desde el siglo XVIII, muchos textos, algunos documentados, otros especulativos, han trazado paralelos entre la estructura jesuita y la masonería. Ambas organizaciones cuentan con jerarquías claramente definidas, juramentos de obediencia, ritos de iniciación, un fuerte sentido de pertenencia, influencia internacional. Sin embargo, sus orígenes y objetivos aparentes son opuestos. Mientras los jesuitas nacen en el seno de la Iglesia Católica para defender su ortodoxia frente a la Reforma, la masonería surge, al menos públicamente, como un movimiento ilustrado, racionalista y, en muchos casos, anticlerical. Y aquí aparece la paradoja. Durante siglos, la Iglesia condenó explícitamente la masonería, considerándola una amenaza espiritual. Diversas encíclicas papales prohibieron a los católicos formar parte de logias, bajo pena de excomunión. Y los jesuitas, como defensores del dogma romano, parecían ser sus enemigos naturales. Pero algunos investigadores sostienen que, lejos de esta aparente enemistad, existieron colaboraciones estratégicas encubiertas. Uno de los puntos más debatidos es el caso de Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati bávaros en 1776. Weishaupt fue educado en un colegio jesuita y conocía de cerca sus métodos pedagógicos y su estructura de poder. Algunos autores afirman que su modelo de los Illuminati está directamente inspirado en la Compañía de Jesús, aunque con una intención secular y revolucionaria. ¿Fue un discípulo que se rebeló contra sus maestros? ¿O un agente que continuó su obra bajo otra forma? La teoría más radical propone que los Illuminati no fueron un grupo completamente independiente, sino una creación de sectores disidentes de la compañía, con el objetivo de influir en la política europea sin la limitación de los votos religiosos. Esta idea, aunque difícil de comprobar, ha alimentado cientos de libros, ensayos y teorías conspirativas. Además, se han señalado similitudes simbólicas entre ciertos grados de la masonería y el lenguaje esotérico utilizado en algunos ejercicios espirituales jesuitas. Ambos sistemas trabajan con ideas de iluminación, transformación interna, muerte del ego, ascenso jerárquico y búsqueda de una verdad superior.
¿Coincidencia mística o herencia compartida? Más allá de las teorías simbólicas, existen documentos que apuntan a momentos históricos de contacto y tensión real. En algunos países, como Francia, Italia o América Latina, se denunciaron infiltraciones mutuas, es decir, masones infiltrando instituciones jesuitas y jesuitas tratando de infiltrar logias para entender o contrarrestar su influencia. En otros contextos, se ha hablado de alianzas silenciosas frente a enemigos comunes, como gobiernos autoritarios, dictaduras militares o ideologías totalitarias. Por ejemplo, en América Latina durante el siglo XX, mientras muchos masones apoyaban proyectos de laicismo y reforma social, algunos jesuitas progresistas comenzaron a coincidir con sus diagnósticos, especialmente en temas de justicia, educación y derechos humanos. ¿Fueron convergencias tácticas o el indicio de una sintonía ideológica más profunda? En el otro extremo del espectro, hay sectores tradicionalistas que sostienen que la Compañía de Jesús fue infiltrada en el siglo XX por elementos masónicos, especialmente a través de la educación superior. Se afirma, aunque sin pruebas concluyentes, que esta infiltración habría debilitado la doctrina católica clásica, favoreciendo posturas relativistas, liberales y modernistas. El caso de Pierre Teilhard de Chardin, jesuita, paleontólogo y místico, suele ser citado como ejemplo de esta tensión. Su visión del cristianismo evolucionista y cósmico fue criticada por sectores conservadores como una teología contaminada por ideas esotéricas. Para sus defensores, fue un visionario. Para sus detractores, un infiltrado. Y más recientemente, la elección del Papa Francisco, primer pontífice jesuita, ha revivido estas tensiones. Algunos ven en él la cúspide de la infiltración masónica en la Iglesia, una idea sostenida por grupos ultraconservadores que lo acusan de promover una agenda globalista, ecologista y humanista. Otros, en cambio, interpretan su pontificado como el triunfo de una visión jesuita más compasiva, abierta y realista. ¿Dónde está la verdad? Quizás en ninguna parte, o en todas a la vez. Lo cierto es que tanto los jesuitas como los masones han sido protagonistas discretos pero influyentes en la historia moderna. Ambos han operado con una lógica similar: construir redes, formar líderes, influir desde la sombra. Y aunque sus metas públicas difieran, su método de acción a menudo se superpone. Al final, la pregunta sigue abierta: ¿compiten en secreto? ¿O colaboran cuando conviene? ¿Son polos opuestos de un mismo ajedrez global o piezas distintas del mismo jugador? En la siguiente parte, nos acercamos al desenlace de esta travesía. Examinaremos el rol que la Compañía de Jesús parece estar desempeñando en la construcción de un nuevo orden global espiritual y político, que algunos interpretan como el cumplimiento de una vieja agenda, y otros como una evolución natural del poder eclesiástico en tiempos de crisis. Porque en el horizonte del siglo XXI, lo oculto ya no es lo que se esconde, sino lo que se normaliza. En un mundo donde las viejas instituciones parecen desmoronarse lentamente, los vacíos de poder no tardan en llenarse. Las estructuras religiosas tradicionales pierden influencia en Occidente. Los estados-nación enfrentan crisis de legitimidad. Y las nuevas generaciones buscan sentido fuera de los dogmas heredados. En medio de este panorama incierto, una pregunta resuena cada vez más fuerte. ¿Quién conducirá el próximo capítulo espiritual de la humanidad? Algunos miran hacia las grandes corporaciones tecnológicas, otros hacia movimientos transhumanistas o redes esotéricas digitales. Pero en las sombras, y a veces también a plena luz, una organización con casi 500 años de historia parece posicionarse para liderar esta transición espiritual y geopolítica: la Compañía de Jesús. Lo primero que salta a la vista es la adaptabilidad estratégica de los jesuitas. Mientras muchas órdenes religiosas se ven en crisis de vocaciones o atrapadas en debates doctrinales, los jesuitas han reformulado su lenguaje, sus prioridades y su presencia.
Ya no son solo maestros en colegios ni teólogos en universidades. Hoy son mediadores culturales, asesores políticos, expertos en migración, ética ambiental, inteligencia artificial, diálogo interreligioso. Están en los foros de Davos, en la ONU, en think tanks globales. No predican desde púlpitos, sino desde espacios de influencia silenciosa. Un ejemplo paradigmático es el Papa Francisco. Primer jesuita en la historia en ocupar el trono de Pedro, ha reconfigurado profundamente el papel del Vaticano en la escena internacional. Su enfoque no es doctrinal, sino pastoral y geopolítico. Ha transformado el discurso de la Iglesia. Menos dogma, más acción social, menos condena, más acompañamiento, menos Europa, más sur global. Para muchos, esto no es solo una reforma, sino un redireccionamiento estratégico del poder espiritual. Y aunque Francisco ha recibido aplausos por su humanidad, también ha despertado sospechas. ¿Es realmente él quien toma las decisiones? ¿O es la compañía, a través de sus redes invisibles, la que guía el rumbo de la Iglesia y sus alianzas globales? Más allá del Vaticano, la Compañía de Jesús ha logrado posicionarse como una de las instituciones más influyentes en la configuración de un nuevo paradigma espiritual político. Esto se observa, por ejemplo, en su defensa activa del multilateralismo ético, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Su promoción del ecumenismo global, no solo entre cristianos, sino con el Islam, el budismo, el judaísmo y religiones indígenas. Su participación en el diseño de nuevas narrativas educativas para jóvenes líderes internacionales, en alianza con fundaciones, universidades y gobiernos. Su papel en la redefinición de la inteligencia espiritual aplicada a las ciencias, las políticas públicas y la economía solidaria. A través de estas acciones, los jesuitas no están imponiendo una religión, sino proponiendo un nuevo lenguaje para lo sagrado. Uno que evita el dogma, abraza la ambigüedad y se alinea estratégicamente con la cultura contemporánea. Y eso, para algunos, no es evangelización, sino una forma refinada de reconfigurar el poder global. Porque quien define el lenguaje con el que el mundo piensa sobre el bien, la justicia, la dignidad, la comunidad, define también las estructuras del futuro. Desde este enfoque, algunos observadores han comenzado a hablar del surgimiento de un nuevo orden espiritual jesuita, un modelo híbrido de diplomacia religiosa, gestión educativa, presencia cultural y ética adaptativa que podría, en el largo plazo, reemplazar o redibujar las fronteras entre religiones, estados y corporaciones. Pero esta influencia no es neutra. Críticos afirman que los jesuitas, en su afán por mantenerse relevantes, han diluido su misión original, que su apertura al mundo se ha convertido en una complicidad silenciosa con el poder secular, especialmente con agendas globalistas que subordinan lo espiritual a lo político. Algunos sectores tradicionalistas incluso acusan a la compañía de ser el brazo religioso de una élite transnacional. Estas tensiones han sido evidentes durante el pontificado de Francisco, desde la promoción del Pacto Educativo Global hasta los encuentros interreligiosos en Abu Dhabi y Kazajistán. Se ha interpretado que la Iglesia, bajo liderazgo jesuita, busca establecer una plataforma común espiritual para la humanidad. No una religión única, pero sí una conciencia colectiva orientada a la convivencia, la sostenibilidad y la gobernanza compartida. ¿Es esto una visión de paz? ¿O una forma sutil de hegemonía moral? Desde otra perspectiva, algunos analistas sugieren que lo que está en marcha no es un nuevo cristianismo, sino una nueva forma de sincretismo espiritual impulsado desde estructuras jesuitas, donde lo importante ya no es la verdad revelada, sino la funcionalidad ética del discurso. En este marco, los jesuitas no buscan imponer dogmas, sino formar los arquitectos del nuevo orden mental. Una élite discreta que sepa hablar todos los idiomas: el de la fe, el de la razón, el de la diplomacia, el de la tecnología, el del mercado. Una élite que, sin necesidad de declararse jesuita,
lleve su huella formativa como software invisible en sus decisiones. ¿Estamos entonces ante una nueva teocracia camuflada? ¿O ante la evolución natural de la espiritualidad institucional en un mundo interconectado? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que la Compañía de Jesús ya no actúa solo dentro del Vaticano, ni siquiera dentro del catolicismo. Opera en todos los niveles de la conciencia colectiva global, desde las aulas hasta los parlamentos, desde los seminarios hasta las plataformas digitales. Y en este nuevo escenario, el Papa Negro ya no necesita moverse en las sombras. Su poder está en que nadie lo vea llegar, pero todos lo escuchen, sin saber de dónde vino la voz. En nuestra próxima y última parte, cerraremos esta serie con una reflexión abierta. ¿Qué queda por descubrir en la historia oculta de los jesuitas? ¿Y qué preguntas, incluso después de todo lo dicho, siguen sin respuesta? Después de recorrer siglos de historia, conspiraciones, doctrinas, escándalos y poder oculto, es inevitable preguntarnos, ¿qué permanece todavía fuera de nuestro alcance? ¿Qué aspectos de la Compañía de Jesús continúan envueltos en el silencio, protegidos por archivos cerrados, lealtades inquebrantables o simples vacíos en el relato histórico? Porque si algo ha caracterizado a los jesuitas desde su fundación en 1540, ha sido su capacidad para moverse entre la luz y la sombra. Han sido constructores de imperios intelectuales y espirituales, pero también guardianes de secretos. Han evangelizado en los confines del mundo y asesorado en los pasillos más oscuros del poder. La historia oficial los retrata como soldados de Cristo, maestros brillantes, misioneros valientes. Pero el otro relato, el que apenas hemos comenzado a explorar, los muestra como estrategas globales, operadores discretos, arquitectos de influencia cultural y moral a escala planetaria. ¿Dónde termina una misión religiosa y comienza un proyecto civilizatorio? Quizás una de las preguntas más inquietantes sea esta: ¿qué saben los jesuitas que los demás no sabemos? Su acceso a archivos secretos del Vaticano, su relación histórica con los más poderosos, su formación rigurosa y su presencia en los grandes centros de decisión, los convierte en una élite del conocimiento espiritual. Y quizás también del conocimiento histórico prohibido. ¿Qué verdades han descubierto o protegido sobre los primeros siglos del cristianismo? ¿Qué manuscritos, códices, tratados teológicos u obras científicas han permanecido bajo su resguardo, sin haber sido revelados al mundo? ¿Acaso ciertas versiones de la historia de Jesús, del origen de la Iglesia, o incluso del papel de otras religiones, han sido estudiadas en círculos internos, pero jamás divulgadas? Algunos autores alternativos sostienen que los jesuitas custodian una teología esotérica no accesible al gran público, un cuerpo de conocimiento que solo se transmite en grados superiores, una gnosis cristiana que concilia fe, ciencia y metafísica, mito romántico o herencia real de las antiguas escuelas iniciáticas. Por otro lado, su legado en la educación de élites globales también plantea preguntas inquietantes. ¿Hasta qué punto ciertos líderes mundiales están actuando con una visión del mundo moldeada por principios jesuitas? ¿Y qué significa eso en términos de ética, de gobernanza, de futuro tecnológico y espiritual? En este contexto, el concepto de legado invisible cobra una dimensión filosófica, porque el poder más eficaz no es el que se impone con fuerza, sino el que moldea las ideas desde dentro. Y si algo han hecho los jesuitas durante siglos, ha sido precisamente eso: formar conciencias, reconfigurar lenguajes, instalar categorías mentales. No necesitan imponer dogmas si ya han sembrado las estructuras profundas del pensamiento. Pero incluso ellos, con toda su astucia histórica, no son invulnerables. La crisis actual de las instituciones, la desconfianza en las religiones organizadas, los escándalos de abuso y corrupción, el avance de ideologías posreligiosas y la transparencia digital creciente representan un desafío existencial para la compañía. Ya no pueden operar como lo hicieron en siglos pasados.
El sigilo ha sido reemplazado por la vigilancia permanente, el aura de misterio, por la sospecha constante. Y sin embargo, ahí siguen, presentes en más de 100 países, dirigiendo universidades, observatorios sociales, centros de pensamiento, redes de influencia. Acompañando al primer papa jesuita de la historia, quizás el mayor símbolo de su reinvención silenciosa, reformando el lenguaje eclesial, formando nuevos líderes espirituales, interviniendo en los debates del siglo XXI. Lo hacen por fidelidad a su fundación ignaciana, por compromiso con una humanidad doliente, o porque han entendido, mejor que nadie, que el futuro no lo construyen los ejércitos, sino quienes saben qué pensar, cómo pensar y, sobre todo, cómo enseñar a pensar. Lo que aún no sabemos sobre los jesuitas tal vez no sea un secreto escondido, sino una serie de preguntas abiertas que nos invitan a revisar lo que creemos saber sobre la historia misma, porque quizás, en última instancia, el mayor legado de la Compañía de Jesús no está en lo que dicen o hacen, sino en la forma en que han logrado convertirse en invisibles dentro de lo evidente y permanentes dentro de lo transitorio. ¿Quién guarda hoy los planos del alma del mundo? ¿Quién escribe los manuales de conciencia que rigen las decisiones de mañana? Quizás, mientras el mundo mira hacia los focos, los verdaderos ingenieros del espíritu trabajan en silencio, detrás de una biblioteca, bajo un voto de obediencia, o tras el rostro amable de un profesor que nunca revelará su verdadero rango. Y ese misterio, eterno, inquietante, casi perfecto, es, probablemente, el secreto más profundo del llamado Papa Negro y su orden silenciosa.